Rupert era un conejo que salió de su humilde morada, en busca de nuevas aventuras y la felicidad que tanto anhelaba. Al salir de su poblado, se encontró con una cueva, donde 3 lobos feroces querían carne buena. Maquinaron un plan diabólico para conseguir lo que buscaban. Tenían que disfrazarse para que no les atraparan. El otro lobo fuera se quedó, vigilando que no hubiera nadie alrededor. Cuando cogieron la comida, corrieron como locos. Debían darse prisa y esconderse en lo frondoso. Tenían que asegurarse de que nadie les seguía, pues si les encontraban, se quedarían sin comida. Pensando que estaban a salvo, los lobos se relajaron y sin darse cuenta, a una hiena pisotearon. Los más salvajes del grupo salieron escopeteados mientras el otro, nervioso, se quedó a su lado. La hiena estaba inconsciente, sin conocer a su agresor, pero el lobo arrepentido, acompañándola, se quedó. Rupert siguió caminando hasta que se encontró con una ciénaga, donde vivía una hormiguita que daba bastante pena. Estaba triste, desanimada y no se cuidaba nada. Tenía hambre y poco dinero, por lo que no podía tener su propio semillero. Pero la hormiguita se enteró de que por un bajo precio, un tétrico murciélago vendía al peso. Así que, sin dudarlo un instante, se adentró en el lúgubre bosque, donde una cueva espeluznante se escondía entre 2 montes. Allí, con otros animales, se encontraba el comerciante, que entre risas y carcajadas la miraba insinuante. Pero antes de irse le dijo que tuviera cuidado, que esa semilla no era moco de pavo. En los primeros momentos te dará felicidad, pero poco a poco perderás tu libertad. La hormiga ensimismada casi no le escuchó. Solo quería llegar a casa y darse un buen atracón. Indefensa y sin fuerzas, callada se quedó, viendo pasar a la marabunta desde la ventana de su salón. Rupert siguió brincando hasta que llegó a una pradera, donde entre unos matorrales vio una madriguera. Allí una hiena preparaba la comida antes de que su esposo llegara a la guarida. Estaba deseando que él ya llegara, porque era su aniversario y esperaba que se acordara. Pero al abrirse la puerta una sorpresa se llevó, pues su querido marido con un par de amigos entró. La hiena no se creía lo que estaba sucediendo. Hace nada ponía la mesa y ahora la estaba recogiendo. Triste y resignada a la cocina se marchó, mientras el macho y sus amigos se apoderaban del salón. Además de obediente, la hiena era educada y aunque ninguno se las merecía, les trajo unas patatas. Las dejó sobre la mesa y sin decir ni una palabra, se sentó al lado de su marido que simplemente la ignoraba.
intento por llamar su atención le hizo un par de carantoñas, pero la fiera le gruñó. La hiena, harta de sus desprecios, le miró muy enfadada y tras un leve suspiro se marchó sin decir nada. Una vez en la pradera quería relajarse un poco, pero no quitaba de la cabeza a su marido medio loco. No quería volver a casa y discutir con él, pues hiciera lo que hiciera, sabía que iba a perder. De tanto caminar, a Rupert las patas le empezaron a temblar. Estaba cansado y sin aliento, pero en la orilla de un río encontró un buen asiento. De repente se dio cuenta de que era una tortuga, porque un gentil lobo fue a llevarle lechuga. Llevaba un tiempo yéndola a visitar, pero su cabeza nunca se llegaba a asomar. La tortuga estaba sola y era muy mayor. Eso se notaba en su gastado caparazón. No tenía familia, al menos alrededor. Su única visita era aquel depredador. Él insistía en que saliese la tortuga. Quería que por un día se tomara su lechuga. Tras un rato llamando, el tiempo se le agotó y muy apresurado el lobo se despidió. Rupert le miraba mientras lentamente se iba. Estaba convencido de que la vuelta se daría. Pero al torcer la esquina, él desapareció y Rupert se quedó solo con el caparazón. Rupert, desesperanzado, la vuelta se dio, pues ya estaba harto de esta situación. Deprimido mientras caminaba, se puso a pensar, recordando aquel lobo que le resultaba familiar. De repente se dio cuenta que el de su primera aventura era el mismo lobo que ayudaba a la tortuga. Cargado de optimismo por este cambio de actitud, vio un rayo de esperanza entre aquella multitud. Si aquel lobo feroz pudo cambiar, ¿por qué los demás no lo iban a lograr? Un solo gesto habría bastado para que sus vidas se hubieran arreglado. Y es que, si solo un animal consiguiera la felicidad, los demás vecinos del bosque se podrían contagiar. Los cambios son difíciles y necesitan de voluntad, pero hay que tomar decisiones para conseguir la felicidad. Tras esta reflexión, Rupert volvió a su casa animado,
pues aprendió una valiosa lección en este bosque asfaltado.